Westfalia, para ingresar en esta etapa de la globalización de la mano de la cultura y el interés de los argentinos. Una emisión del Grupo de Comunicación y Política Exterior del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, CARI, el primer think tank de la política exterior. El Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales tiene muchos expertos y generalmente muchos medios nos preguntan quién es experto en tal área, a quién podemos entrevistar, y el nombre de Paulo Botta, que es el director del Comité de Medio Oriente, más de una vez nosotros gentilmente pasamos su contacto, pero alguna vez lo teníamos que tener nosotros. Paulo Botta, ¿cómo le va? Hola Guillermo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, un gustazo estar aquí en este podcast. ¿Cómo es un experto en Medio Oriente? ¿Qué es lo que tiene que tener? Contanos un poquito tu trayectoria brevemente. Bien, se considera que generalmente un experto tiene que tener al menos 3 características. Una es tener algún título, particularmente de grado o de posgrado, que esté referido específicamente a la región o al tema del cual uno estudia. Ese es el primer punto. El segundo es tener un conocimiento de las lenguas que se hablan en esa región o que son las centrales del ámbito de estudio, del tema que uno sigue, ¿no? Digamos, si uno quiere estudiar filosofía del siglo XIX en alemana, tiene que saber alemán, ¿no? Claro. Básicamente, si quiere dedicarse a China, tiene que saber chino. Y el tercer aspecto es tener un conocimiento directo, ¿sí? Tanto sea por experiencia laboral, por experiencia de vida, que le permita luego tener a uno una red de contactos propios con el cual acercarse a su objeto de estudio. Básicamente se dice que un experto tiene que tener esas 3 cosas, son como los palotes, ¿no?, que uno tiene que hacer. ¿Puede faltar alguno? Sí. ¿Puede faltar 2? Sí. Ya si faltan los tres aspectos, estamos en otra situación. En nuestra disciplina, que son las relaciones internacionales, vamos siempre, la situación evoluciona tanto y es tan compleja que convertirse, digamos, en, no sé si experto, sí, pero por lo menos dedicarse a un tema es algo que cae de maduro, porque uno no puede seguir absolutamente todos los temas de la realidad internacional. Entonces, un experto hace eso. Yo estudié relaciones internacionales, luego me fui a vivir a Egipto para aprender bien el árabe, luego hice mi doctorado en temas vinculados obviamente con Medio Oriente y he trabajado en centros de estudios, tanto sea en Europa o en universidades, o también en la región de Medio Oriente y también como consultor en estos temas. Básicamente vengo del área de relaciones internacionales y me dedico centralmente a las relaciones entre América Latina, Argentina en particular, y los países de Medio Oriente, fundamentalmente los países del Golfo. Pablo, ¿qué es el Medio Oriente? Porque originalmente era un término que usaban los ingleses en el siglo anterior, pero es un término geográfico. ¿Cómo? Ayúdanos a entender qué es el Medio Oriente, ¿no? Sí, nosotros decimos que Medio Oriente es básicamente un término geopolítico antes que geográfico. Esto es, no depende tanto de la geografía física a partir de este país, a partir de este río, a partir de este lugar, sino más bien que involucra también los intereses políticos. Originariamente, tal como lo señalás vos, tiene que ver con una visión británica. Medio Oriente es aquello que estaba entre el Canal de Suez y la joya de la corona británica, el Raj del continente indio, ¿no? Todo lo que estaba ahí es el Medio Oriente. Pero luego cada país, cada potencia sobre todo, va generando sus propias conceptualizaciones. China hace hincapié en Asia occidental o Asia sudoccidental. Hay veces que nosotros incluimos o excluimos algunos países, como por ejemplo Sudán o por ejemplo Turquía. Realmente nosotros heredamos un poco la terminología de los Estados Unidos, que hablamos generalmente de África del Norte y Medio Oriente, porque allí hay una continuidad centralmente lingüística. Tomamos a los países que hablan árabe del norte de África, pero a veces no tomamos a Sudán. Tomamos a los países de Medio Oriente, pero no, nosotros en Argentina, Turquía, en nuestra Cancillería está dentro de la dirección de Europa. Entonces,
lo vamos viendo. Otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, hace unos años hablaba del Gran Medio Oriente, donde incluía a los países del Cáucaso Sur, Afganistán, Pakistán, algunos países de Asia Central. Por ejemplo, si uno le pregunta al Departamento de Estado lo que es África del Norte, Medio Oriente o Medio Oriente, van a decir una cosa. Si uno le pregunta al Departamento de Defensa, van a decir otra cosa. Por lo tanto, Medio Oriente, para decirlo en términos simples, es un concepto geopolítico que involucra fundamentalmente a los países que están entre el Canal de Suez y el subcontinente indio, que luego podemos establecer diferenciaciones entre esa subregión. El Levante, que son los países del este del Mediterráneo, los países del Golfo, pero centralmente son esa región. En los 90 tuve que estudiar, por una cuestión periodística, lo que pasaba en los Balcanes, la desmembración de la vieja Yugoslavia. Y bueno, eran más de una religión, 3 religiones, el mismo idioma. Cuando traté de entender, incluso ahora refrescar para hablar con vos en el Medio Oriente, ¿cuántas religiones hay? Hay religiones y sub-chiitas dentro del mundo musulmán. Ayúdanos a entender esa complejidad ya fuera del ámbito geográfico, o si también con el geográfico, religioso, cultural. El Medio Oriente es una región que no puede entenderse sin las grandes tradiciones religiosas. Las 3 grandes tradiciones religiosas monoteístas nacen en la región, ¿sí? El judaísmo, el cristianismo y el islam. Las 3 grandes religiones monoteístas nacen en esta región, ¿sí? El judaísmo ya sea desde Ur de los Caldeos hasta la Tierra Prometida, el islam en la península arábiga, el cristianismo en la Palestina histórica. Esto es una región rica en tradiciones religiosas. Y hoy tenemos en esta región una gran mayoría religiosa que son seguidores, son musulmanes, son seguidores del Islam en sus distintas vertientes, sunitas, chiitas, los distintos grupos chiitas, incluso drusos, etcétera, que han tomado tanta relevancia en las últimas semanas. El judaísmo, que sigue siendo muy importante, pero no solamente en Israel, sino incluso hasta antes de la creación del Estado de Israel, en muchos países de la región. Ahí tenemos a los judíos sefardíes, los judíos mizrahim, los judíos que hablan árabe como lengua materna, y después las distintas confesiones cristianas. Y luego también, como cualquier sociedad a lo largo del mundo, también hay zonas o hay grupos que no se sienten identificados con ninguna tradición religiosa, que podemos llamar desde lo mínimo a alguna persona que dice yo soy laico, aunque pertenezco familiarmente a alguna tradición, o algunos que dicen no, mire, yo soy agnóstico o yo soy ateo, ¿no? Pero por lo tanto, lo que pasa es que la religión tiene una doble vertiente en la región del Medio Oriente que siempre es muy importante considerar. En primer lugar, es un gran, vamos a decir, un gran factor de identidad, ¿sí? Alguien que se siente perteneciente a alguna de estas tradiciones, luego hereda ciertas, no solamente costumbres y comidas y un calendario, sino también una cosmovisión que lleva al segundo punto, que es no solamente un criterio de identidad, sino que es un factor ordenador de las sociedades, porque los sistemas legales abrevan de estos discursos religiosos, ¿no? Lo que se puede y lo que no se puede hacer públicamente abreva esto. Entonces, la religión es importante porque las grandes tradiciones religiosas nacieron en Medio Oriente. Hoy en día hay inmensa variedad de cada una de estas tradiciones, y en Medio Oriente son relevantes por 2 cosas, porque como criterio de identidad a nivel personal y a nivel familiar y grupal, y luego porque esos criterios de identidad religiosa luego informan a los sistemas políticos y sistemas jurídicos de la región. Más de un cordobés dice que sos un gran profesor, así que te voy a hacer la pregunta bastante simple. La verdad que no. ¿Cómo llegamos a esta situación donde desde los acuerdos de Oslo, que fueron en los 90, vos corregime si no fue después, 94 creo, donde parecía que hubo un acercamiento a la paz en la época imagino que la época de Shimon Peres, a esto que parece, no sé qué paralelo puede tener una distancia tan grande de violencia en la región, ¿no? No sé si hay alguna comparación en la historia. La pregunta, profesor, es ¿cómo llegamos a esto? ¿Sos optimista? No creo, pesimista. Después de la caída del muro parecía que el mundo iba a ser más fácil con esto que estaba contándote, que había un acercamiento. Como buen periodista no hago la pregunta directa, dame tu impresión. Bien,
Mira, lo que estamos viendo en la región es de una complejidad como nunca habíamos visto desde que, ahora sí hablo más bien como profesor de Relaciones Internacionales, desde que nació el subsistema de Medio Oriente después de la Segunda Posguerra Mundial. ¿Por qué hoy en día vemos tantos problemas? Básicamente porque yo creo que se están dando 3 crisis al mismo tiempo y eso es algo que nunca se había dado desde la Segunda Posguerra Mundial hasta la fecha. Comento. Primero, no hay ningún país en la región que pueda decir que no esté pasando por algún tipo de crisis interna, doméstica, ya sea económica, social o política. Y cuando digo político, digo desde que la gente no participa de las elecciones o que no puede formar gobierno hasta que están en medio de una guerra civil. No hay ningún país en la región. Uno mira y dice, mira, ¿qué está pasando en Siria? ¿Qué está pasando en Israel con que el gobierno cae o no se cae con la demanda interna? ¿Qué está pasando en Irán donde además de que el gobierno no representa a la gente no va a votar? ¿Qué pasa como les decía, en Egipto donde las tensiones económicas son graves? No hay ningún país de la región que no diga, mira, no estamos pasando por una crisis económica, crónica, social o política. Ese es el primer nivel. El segundo nivel es que estamos viendo que el sistema regional de Medio Oriente se está reacomodando. Esto es, ya no es el sistema de la Segunda Posguerra Mundial, donde teníamos a Israel, Arabia Saudita o incluso en algunos momentos a Irán, o tal vez a las potencias árabes tradicionales como Egipto, Siria e Irak, como los grandes, digamos, potencias hegemónicas de la región. Eso se está desarmando, ¿no? Hoy en día tenemos a los países árabes del Golfo que cada vez son más relevantes, los países árabes clásicos como Egipto, Siria e Irak, que fueron los grandes líderes del Medio Oriente de la segunda parte del siglo XX, tienen otros problemas, y mucho más graves, por cierto. Entonces, el mundo árabe ha cambiado. Turquía ya no mira solamente a Europa, quiere ser un actor central en el Medio Oriente. Israel no es un actor aislado, sino plenamente integrado a Medio Oriente. Irán tiene otras características. Por lo tanto, hoy en día vemos que todo el sistema regional se está reacomodando. Y, por si esto fuera poco, además de los problemas domésticos, además de los problemas regionales, estamos en un contexto internacional de competencia entre las grandes potencias, donde tanto Estados Unidos como China, en menor medida tal vez la Federación de Rusia u otros actores extrarregionales, cada uno por sus propios intereses tiene algo que decir en la región. Y esos 3 niveles se retroalimentan e influyen mutuamente, ¿no? Cada una, las potencias extrarregionales influyen a través de sus amigos para que esos amigos tengan una mayor preeminencia regional. Los problemas domésticos complican los planes de ser potencias regionales y así mutuamente. Por lo tanto, yo diría que la conflictividad hoy que tenemos en Medio Oriente, digamos, está exacerbada por esta superposición de crisis. Y nosotros tenemos que ser como analistas, uno de los trabajos que hacemos sobre todo en nuestro CARI, es tratar de entender que no todo es lo mismo, ¿no? Una cosa son la influencia de las potencias extrarregionales en la región, otra cosa son los problemas domésticos de cada uno de estos países, otra cosa es la competencia regional, pero tenemos que tener en claro que cada una tiene su lógica diversa. Pero bueno, ese tal vez es uno de los grandes problemas y a la vez desafíos de Medio Oriente, una zona muy compleja. Paulo, ¿por qué es importante para un país como la Argentina el Medio Oriente? Yo sé que exportamos yerba a Siria y muchísima, pero además, contanos cuál es la importancia que tiene el país para la Argentina el Medio Oriente. Mira, creo que la relevancia para nuestro país es mucha en varios sentidos. En primer lugar, lo que vos mencionas, ¿no? Como algunos de nuestros mercados, sobre todo para commodities, Medio Oriente es muy importante. Si uno ve las estadísticas, ve que tal vez la región donde proporcionalmente se genera la mayor cantidad de superávit para nuestro país es Medio Oriente. O sea, nosotros, si uno ve nuestro comercio exterior, no más del 5% va hacia Medio Oriente, pero si uno ve cómo se compone el superávit argentino, ¿sí?, de nuestro comercio exterior, una buena parte de ese superávit es Medio Oriente. Para decirlo en términos simples, más o menos de cada $10 de comercio bilateral, 9 son exportaciones argentinas y 1 son importaciones de Medio Oriente. Pocas regiones del mundo, ¿sí?, tienen tanta relevancia para nuestro comercio exterior. Entonces, uno, como exportación de commodities, es importante.
Segundo, porque son países que podemos denominarlo parte del sur global. Y entonces, en este sentido, hay veces que no solamente están buscando mercados o productos, están buscando socios, sobre todo en los países que hoy en día están apostando fuerte para la innovación en términos tecnológicos o innovación en sectores que son tecnológicamente intensivos. Y ahí nuestro país tiene, hay que decirlo, una gran ventaja, porque nosotros no tenemos ningún conflicto geopolítico, ¿sí?, con la mayoría de los países, ¿sí? Tenemos buena imagen y tenemos buena tecnología. Entonces, por lo tanto, ahí tal vez acercarnos, como ya lo hemos hecho con Israel, con los países árabes del Golfo, incluso con Turquía, son, me parece, o las ventas del sector nuclear con Egipto, Argelia en el pasado, son cuestiones, o ahora lo satelital con Turquía, me parece que son cuestiones importantes. Entonces, en primer lugar, no solamente porque son fuentes, mercado para nuestras commodities. En segundo lugar, porque son lugares donde podemos tal vez encontrar socios donde combinemos nuestro conocimiento con recursos financieros para desarrollar productos. Y en tercer lugar, porque obviamente son países que además históricamente han apoyado a Argentina en uno de nuestros grandes temas de política exterior, que es el tema Malvinas, ¿no? Recordemos que Argentina logró casi una proeza en términos diplomáticos durante la guerra, donde por razones diversas, tanto Israel como los países árabes apoyaron a Argentina, ¿no?, en la guerra. En ese sentido, me parece que son otros temas que no están muy estudiados en nuestra historia diplomática. Pero creo que es importante porque en términos para nuestras exportaciones, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de nuestra política exterior, no podemos darnos el lujo de no estudiar una región que cada vez es más relevante, y sobre todo aquí voy a centrarme en los aspectos estrictamente financieros, los fondos de ayuda al desarrollo, los fondos soberanos de inversión de algunos de los países de esta región, sobre todo los países árabes del Golfo, ya están llegando a América Latina, y me parece que no podemos darnos el lujo de no considerarlos dentro de nuestras estrategias también de aumento, diversificación de nuestra matriz económica. Pablo, dos cositas. Quizá lo de Malvinas es que alguna vez aceptaron el reclamo argentino como algo coherente con el derecho internacional. Déjame pasar el aviso. Pero lo otro es, entiendo perfectamente lo que decís del superávit, ¿no?, de la conveniencia para la Argentina. Pasa que quizá no es lo mismo Arabia Saudita que Irán, ¿no?, con la historia que tiene con la Argentina. ¿Cómo ves la relación con Irán dentro de quizá de los BRICS y la relación Argentina-Estados Unidos? ¿Eso puede jorobar todo el comercio con Medio Oriente o no? ¿O está bien compartimentado? Bueno, una de nuestras, yo diría, tradiciones en nuestra política exterior es siempre considerar que va separado la parte política de la parte económica, ¿no? Tenemos buenas relaciones económicas con países que tenemos malas relaciones políticas, y tenemos no tan buenas relaciones económicas con países que tenemos muy buena relación política. Entonces, realmente van separados. En caso de la República Islámica de Irán, desde los atentados, no solamente de la Embajada de Israel, pero sobre todo de la AMIA de 1994, nuestra relación está en los niveles más bajos, pero sobre todo porque, hay que decirlo, nosotros hemos llevado, yo diría que en los últimos casi 25 años, a Naciones Unidas, al discurso de apertura, Asamblea General de Naciones Unidas, siempre dos temas de política exterior: Malvinas y el pedido de colaboración a la República Islámica de Irán. Pero con Irán, lamentablemente, nunca hemos tenido esa respuesta, la respuesta que esperamos. Y entonces eso ha hecho que obviamente que nuestra relación cada vez se vaya tensando más. Si a eso le agregamos, por ejemplo, el apoyo de Irán a grupos terroristas en la región de Medio Oriente, pues también complejiza nuestra relación. Pensemos que ha habido más de una docena de ciudadanos argentinos que han sido o heridos, o asesinados, o tomados de rehén en los ataques del 7 de octubre en Israel, en Gaza, y también hay mucha información que sostiene que eso ha sido apoyado por Irán. Por lo tanto, nuestra historia, nuestro presente, no nos lo hace fácil con Irán, sobre todo tomando en cuenta su falta de colaboración. Hay que decirlo de esa manera. Y hoy, a la pregunta tuya de ¿qué pasa con la diferencia que puede haber entre Arabia Saudita e Irán? Vos señalabas eso, y me parece que ahí va un punto esencial, Guillermo, y es lo siguiente. Esa pregunta que vos haces, lo que básicamente refleja es que tenemos que superar el nivel de considerar a Medio Oriente como si fuera un todo,
¿sí? Y acercarnos a las diferencias existentes entre los países. No es lo mismo, obviamente, que Argelia que Arabia Saudita, o más, yo voy a decirlo así, no es lo mismo los países de África del Norte que los países del Golfo. Estoy de acuerdo. Ahora bien, no es lo mismo Emiratos que Arabia Saudita, aún dentro de los países del Golfo. Por lo tanto, ¿qué es lo que requerimos? Tener más conocimiento. Y ahí hay algo que nosotros desde el comité siempre enfatizamos, y es, tenemos una enorme necesidad de generar conocimiento propio sobre la región, ¿sí? Nosotros somos lo suficientemente grandes para entender la región desde nosotros mismos. Y para eso el papel de los centros de estudio es esencial. ¿Por qué? Porque a veces los decisores, los ámbitos gubernamentales, o bien están tomando muchas decisiones o están en muchos temas y a veces ni siquiera cuentan con los especialistas, ya sea por conocimiento, por experiencia, sobre esos temas. Por lo tanto, generar conocimiento propio para que eso pueda servir a los decisores me parece que es esencial. Y eso no hay otra cosa que universidades, está muy bien, pero sobre todo los centros de estudios. Los centros de estudios tienen un papel central en un mundo tan complejo como el nuestro a la hora de generar conocimiento que pueda servir para generar políticas. Y ahí es donde nosotros creo que cumplimos un papel que es muy relevante. Los ojos argentinos al mundo. Bueno, vamos a ir terminando, pero siempre hay una pregunta que a mí me gusta mucho hacer. La literatura, para entender a Rusia hay que leer a Tolstoy, para entender a Argentina habría que elegir, pero no lo voy a decir, no voy a decir ni El Matadero, ni Facundo, ni Hernández, cada uno sabe. Pero para entender la región o para empezar a entender la región, ya sabemos que no es una sola, ya sabemos que no se puede tocar, pero por ir para los principales países. Yo entiendo que a Turquía, pero eso quizás es porque estoy influido por las corrientes que salen en los medios, yo leo mucho a Pamuk, a Orhan Pamuk. Pero bueno, ¿qué autores nos recomendarías para entender? Puede ser históricos también, o puede ser historia, puede ser ensayo, lo que ayúdanos a entender la región con la literatura, con la literatura política. Bueno, es difícil porque es una región muy compleja. Yo particularmente, digamos, tengo una especie de mi corazoncito por haber vivido, estuvo una buena parte de mi trabajo profesional centrado en Egipto. Hay obviamente que autores como Naguib Mahfouz son esenciales desde el punto de vista de la literatura. Pero yo ¿Cómo se llama? Naguib Mahfouz. Bien. Fue premio Nobel en lengua árabe también. Pero yo diría lo siguiente. Creo que hoy tal vez el cine ayuda mucho también, ¿no? El cine ayuda mucho. No solamente el Netflix, para decirlo, pero sino que tal vez es una cosa que deberíamos hacer alguna vez, o alguna vez lo he pensado, hacer una especie de listado de películas y series que pueden ser interesantes para entender la región. Pero yendo a eso, yo diría, habría que comenzar primero con manuales generales sobre historia de la región. Y ahí me parece que en una región donde genera tantas diferencias, lo más importante es tener varios. Punto uno. Luego la literatura ayudaría mucho. En el caso de Naguib Mahfouz me ayuda muchísimo a entender sobre todo un país tan central en el siglo XX para la región como ha sido Egipto. Y luego tal vez, ¿por qué no?, incorporar cada vez más series y cine. El cine iraní, por ejemplo, es un cine muy rico, ha recibido varios Oscar como mejores películas extranjeras, pero obviamente que eso no se ve a veces en un curso universitario, pero creo que sería bueno también incorporarlo para ver. En definitiva, creo que el Medio Oriente es una región que por su extrema complejidad no puede verse de una manera tan, digamos, monocromática. Por lo tanto, lo mejor sería comenzar a ver las complejidades y que en las complejidades a veces está una mejor comprensión antes que visiones más simplistas o maniqueas. Hablando de eso, ¿cómo está el tema de los derechos? Con esta es la última pregunta, la anteúltima. El tema de los derechos individuales, los derechos de las mujeres. Vos tenés todas las culturas y las conocés, sobre todo la cultura argentina. ¿Cuál es la visión? ¿Cuáles son los ojos argentinos de esa situación? Obviamente que yo diría que en general, las mujeres no gozan de los mismos derechos que gozan en nuestro país. Pero ahí me permitiría yo no quiero estar a la defensiva ni mucho menos de ninguna de estas culturas, pero sí señalar que no es lo mismo
los niveles socioeconómicos, ¿no? No es lo mismo los derechos que puede tener una mujer en una ciudad grande capital que en una pequeña aldea. Y dentro de una ciudad capital no es lo mismo lo que puede tener una persona que pertenezca a los estratos superiores que una que pertenezca a los estratos inferiores. Dicho esto, en definitiva, sobre todo a los valores culturales en el Islam generalmente no le brindan tantos beneficios a las mujeres, pero sí hay que decirlo que en países tal vez como Arabia Saudita o en Emiratos Árabes Unidos están en medio de procesos de modernización social muy importantes, que empieza por cuestiones casi de carácter económico, diciendo, si queremos que desarrollar nuestra economía, no podemos darnos el lujo de que la mitad de nuestra fuerza laboral, que son mujeres, no ingresen al sistema económico. Pero eso que nace como una necesidad económica, hoy está generando cambios sociales muy importantes y muy rápidos. Están totalmente integradas al mercado laboral, comienzan obviamente a estar más presentes a los niveles de formación, tienen mayor influencia social. Por lo tanto, yo diría que esa pregunta, Guillermo, cualquier respuesta que podamos dar hoy, en 5 años va a ser totalmente distinta, porque se están generando cambios muy, pero muy relevantes. Ahí Bill Clinton en una época creía que en China iba a avanzar a la democracia por los cambios económicos. ¿Cómo ves los avances a la democracia, si es que puede haber en la región? Y esta sí es la última pregunta. Democracia en sentido occidental, liberal occidental, sistema de partidos que compiten periódicamente por los puestos electivos, posiblemente no lo veamos. Hay que ser sinceros, ¿sí? No en ese sentido. Pero sí mayor injerencia de los ciudadanos en las decisiones totales. Y eso sí lo veamos. No le podremos llamar democracia en sentido occidental, pero posiblemente, y eso se ve, ¿no? Los sistemas decisorios cada vez se amplían más. Y eso por una especie de doble fuerza. En primer lugar, por demandas de la población, y en segundo lugar, desde abajo hacia arriba, y en segundo lugar, desde arriba hacia abajo, porque también se entiende que hay una necesidad de aumentar la base social. Ahora bien, es cierto que hay otros países que lamentablemente en la última década hemos visto retrocesos, ¿no? En el caso tal vez de todas las expectativas puestas en las llamadas primaveras árabes no han dado como resultado sistemas más democráticos, o por el contrario, la deriva hacia sistemas cada vez más autocráticos, como el caso de la República Islámica de Irán. Pablo, ¿ha quedado algo que quieras contar? Ha quedado muchas cosas, pero algo que te parezca en este momento para no hacer tan largo el podcast. No, yo diría que, en primer lugar, hacer que Medio Oriente aparezca dentro de una de las regiones que merecen ser estudiadas desde nuestro país. Eso me parece que es lo más importante, porque si realmente estudiamos esta región como otras regiones, podremos realmente identificar oportunidades, también riesgos, por cierto, y de esa manera poder colaborar para el desarrollo de nuestra sociedad. Digamos, merecemos tener un conocimiento de todas las regiones del mundo, incluyendo Medio Oriente, y en un mundo como el que estamos hoy, ni la distancia geográfica ni la cultural es una excusa para no estudiarlas. Gracias, Pablo Bota, un ejemplo de los ojos argentinos al mundo, en este caso en Medio Oriente. Nos vemos nosotros en el próximo podcast de Westfalia. Gracias por quedarte hasta el final. Los esperamos en las diversas plataformas de podcast y en las redes del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Las podés encontrar en www.cari.org.ar. Este podcast es un producto del Grupo de Comunicación y Política Exterior del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales.